Hola, les doy bienvenida al canal. Hoy vamos a tejer este hermoso cardigan en talla mediana para principiantes en técnica 2 agujas. Vamos a necesitar los siguientes materiales: 6 ovillos de 100 gramos, aguja circular número 8, aguja lanera, marcadores de puntos, cinta métrica, tijera o piquetera. Y aquí les dejo la muestra de tensión para que puedan tejer en otras tallas. 10 centímetros por 10 centímetros, sería 12 puntos por 15 filas o vueltas. Vamos a tejer la parte delantera del lado izquierdo. Antes de esto, aquí les enseño el marca del hilo. Y aquí también vamos a encontrar mayor información del hilo. Para esto vamos a necesitar también aguja circular número 8. O también puede ser aguja recta. Para esto vamos a tomar 2 hilos para que sea más grueso, más o menos de esta cantidad, unos 50 centímetros. Lo hacemos sobrar y lo vamos a poner en esta posición. Y vamos a empezar a montar 30 puntos. Comencemos. Tomamos de esta manera la aguja y lo pasamos así. Vamos a repetir. Aquí ya tenemos 30 puntos montados. Ahora vamos a girar la aguja. En este lado vamos a tejer derecho, revés, derecho, revés. El primer punto lo tejemos al lado revés. El segundo punto al lado derecho. Revés. Derecho. Revés, derecho, 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 revés. Ahora del lado del izquierdo vamos a contar 8 puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces vamos a tejer más 3 puntos. Derecho, revés y derecho. 8 puntos lo vamos a tejerlo al lado revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esto es nuestra primera vuelta. ¿Ya? Giramos en el siguiente vuelta. Los 8 puntos igual lo tejemos al lado revés.
Cuando tengamos tejido los 8 puntos, que este punto es Santa Clara, y ahí continuamos con la parte pretina, que lo vamos a tejer un revés y un derecho. Todo esto de aquí lo tejemos al lado revés, esto al lado derecho, revés, derecho y revés. Derecho, revés, derecho, revés. Y así vamos a tejer hasta aquí. Ya terminamos, giramos la aguja, igual aquí. Vamos a tejer tal y como se nos presentan los puntos hasta aquí, ¿ya? Tejemos revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho. Cuando llegamos a la parte de aquí, estos 8 puntos lo tejemos al lado revés. Este punto también es conocido como el punto Santa Clara o punto bobo. Esta es la pretina que vamos a tejer del punto Santa Clara, ¿ya? Esto lo vamos a subir recto y esto hasta cierta parte. Ahora lo que voy a hacer es avanzar hasta que tengamos una altura de 6 centímetros. Y aquí ya tenemos avanzado. Vamos a contar cuántas vueltas hemos tejido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 vueltas tejidas y esto nos mide 6 centímetros, ¿ya? En el siguiente paso, todos los puntos que hemos tejido en pretina lo vamos a tejer al lado derecho, que es el punto jersey. Tomamos el primer punto, lo tejemos por el lado derecho. Derecho, derecho. Ahora estos 8 puntos lo tejemos igual al lado revés. Giramos. Como vemos, de este lado se ve tejido al lado revés y esto se ve tejido al lado derecho. Cuando vamos a tejer en esta vuelta, lo tejemos todito desde aquí hasta el final, lo tejemos al lado revés.
giramos y aquí continuamos tejiendo toda esta parte hasta aquí. Lo tejemos al lado derecho y así vamos a seguir avanzando. Esto lo tejemos por el lado derecho y este punto Santa Clara, los 8 puntos van a seguir subiendo. Ya siempre lo vamos a tejer por el lado revés. Ya vamos a seguir avanzando. Aquí ya hemos avanzado, así nos debe de quedar. Desde la pretina, desde aquí, desde el inicio hasta el final nos mide 60 centímetros. Y en total hemos tejido desde el inicio hasta el final 92 vueltas, ¿ya? Y terminamos en este lado. Aquí ya tenemos separado. Y aquí hacemos sobrar 1 metro para unir el hombro. Esa es la parte que la vamos a unir. Ya les explico cómo se une la parte del hombro más adelante. Ahora les enseño. Aquí les enseño el otro lado. Este punto Santa Clara donde hemos tejido debe ir en la parte medio. Debe de quedar con el otro lado frente a frente. Ya les explico cómo se monta aquí los puntos. Igual aquí montamos 30 puntos. Solo que aquí al comienzo vamos a tejer 8 puntos al lado derecho. Y de ahí tejemos derecho, revés, derecho, revés. Es la única diferencia. Y cuando tengamos tejido 8 vueltas de pretina,
Aquí tejemos igual 8 puntos al lado revés y después lo tejemos los 22 puntos que nos sobra de la pretina, lo tejemos para el lado derecho, o conocido también como el punto jersey. Y así vamos a tejer la misma cantidad de vuelta que el lado derecho. Ya, ahora aquí para terminar, igual terminamos en este lado y aquí hacemos sobrar como 4 metros de lana. Ya, eso es para tejer la parte del cuello. Ya también les voy a explicar más adelante cómo se hace. Ahora continuamos con el siguiente paso. Continuando con la parte posterior o espalda, para esto aquí ya tenemos avanzado. Ya les voy a explicar. Aquí vamos a montar 70 puntos y ahí tejemos revés, derecho, revés, derecho. Y así vamos a tejer hasta el final, hasta aquí. Y tejemos 8 vueltas, ya 8 vueltas. Cuando tengamos 8 vueltas, la pretina que nos debe de quedar así. En la vuelta 9 vamos a cambiar de punto a punto jersey o tejemos todo al lado derecho. Y así vamos a tejer, ya vamos a tejer recto, el contorno no tiene ninguna disminución, es recto. Desde el inicio de la pretina hasta el final 92 vueltas, que nos debe de medir 60 centímetros. Ya cuando tengamos esta cantidad, ahora pasamos al siguiente paso. Ya, aquí ya tenemos el lado derecho de la parte delantera y este es el lado posterior. Ya, y aquí vamos a contar que tenemos 22 puntos. Lo colocamos en la aguja, que esto es para unir, y estos 8 puntos del punto Santa Clara los separamos. Igual aquí contamos 22 puntos y colocamos el marcador. Ahora pasamos a unir. Esto mismo, con el mismo hilo vamos a unir. Esta es la parte delantera y esta es la parte posterior. Igual aquí vamos a contar 22 puntos y ya tenemos separado con el marcador, y este lado igual
está separado y nos debe de sobrar los 8 puntos. Y en la parte del cuello, que es esta de aquí, nos debe de sobrar 26 puntos. Y esto lo vamos a tejer más adelante. Ahora vamos a empezar a unir. Igual aquí ya tenemos . Ahora vamos a tejer la manga. Para esto nos ubicamos en la parte del hombro donde hemos realizado la unión y colocamos un marcador. Y ahora para el lado posterior vamos a contar 32 puntos. Ya de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, así. Vamos a contar hasta que tengamos 32. Aquí ya tenemos 32 y colocamos el marcador. Igual, para la parte delantera contamos igual 32 puntos de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así. Estos puntos son las vueltas que hemos tejido. Ahora vamos a empezar a tejer. Para esto igualmente continuamos. Hemos realizado como una orejita, así lo tejemos. Y esto es por seguridad. Ya. Ahora, en la parte de aquí vamos a tejer. Este es 1. Vamos a contar 2, 3. Cuando tengamos 3 puntos, que en el siguiente sería 4, en él no vamos a tejer, pasamos al siguiente. Aquí igual contamos que 1, 2 y 3. Ya, igual aquí que sería el número 4, no vamos a tejer, se nos saltamos al siguiente. Igual 1, 2 y 3. Esto de aquí no lo tejemos, saltamos al siguiente. 1, 2 y 3. Y así vamos a tejer hasta parte del hombro. Hasta ahí nos debe de quedar 25 puntos levantados. Ya vamos a continuar. Saltamos 1, 2 y 3. Saltamos 1, 2 y 3. Saltamos 1, 2 y 3. Y así vamos a continuar ya hasta aquí. En total nos debe de quedar 50 puntos levantados. Aquí ya tenemos levantado los 50 puntos. Giramos el tejido. En la siguiente vuelta lo tejemos toda
toda la vuelta hasta el final al lado revés. Ya terminamos, giramos. Ya, antes de continuar les iba a indicar que el largo del hombro nos mide 45 centímetros. Ya continuamos, vuelta, tejemos de aquí hasta el final al lado derecho. Terminamos, giramos y tejemos al lado revés. Y así vamos a seguir avanzando. La parte de la manga, el punto es el punto Jersey, que es un punto básico. Ya vamos a continuar. Aquí ya tenemos avanzado. Así nos debe de quedar la manga. Ya. El largo total de la manga, desde el hombro hasta donde están las agujas, nos mide 30 centímetros. Y hemos tejido 45 vueltas. Ahora, en el siguiente paso, vamos a desmenudir. El primer punto lo tejemos al lado derecho y después vamos a tomar 2 puntos, así, y lo tejemos. Después tomamos 2 puntos igual, y luego lo juntamos y se teje de 2 en 1. Igual aquí tomamos 2 puntos. Tomamos 2 puntos. Tomamos 2 puntos. Tomamos 2 puntos y así vamos a continuar hasta aquí. Cuando estemos aquí, ahí les enseño.
Y ahora vamos a contar cuántos puntos nos queda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Nos quedamos con 26 puntos. Giramos el tejido. El primer punto lo dejemos al revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, y así vamos a tejer hasta el final, hasta aquí. Terminando, giramos y continuamos. Aquí ya tenemos tejido 9 vueltas. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y nos mide 7 centímetros de alto. Esta es la forma que hace cuando hemos realizado la disminución de 2 puntos en 2 puntos. Saca este tipo de volumen. En el siguiente paso vamos a cerrar. Ya, para esto aquí ya tenemos la aguja. Vamos a empezar a cerrar.
Ahora vamos a empezar a tejer la parte del cuello. Para eso aquí ya tenemos levantados los 8 puntos que hemos tejado en la parte delantera. Ahora vamos a levantar los 26 puntos sobrantes de la parte posterior y los separamos en una aguja auxiliar. Ahora vamos a continuar tejiendo por la parte delantera. Empecemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Al último punto lo dejamos y tomamos el punto de aquí y con la aguja del lado izquierdo nos ayudamos. Y estos los dos lo tejemos junto al lado revés y lo retiramos del marcador y dejemos otro punto más para que no haya apertura. Para el lado revés, en este caso nos debe de quedar 9. Ahora giramos aquí es donde vamos a disminuir. Tomamos 2 puntos y lo tejemos y en total nos quedan nuevamente los 8 puntos. Ahora giramos y tejemos nuevamente. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El último punto igual no lo tejemos, esperamos. Ahora vamos a comenzar ya con los puntos de la parte posterior. Tomamos otro punto más y lo tejemos así por los dos. Ahora vamos a tejer un punto más. Ahora sí tenemos 9 puntos. Giramos y aquí vamos a disminuir. Tomamos 2 puntos juntos y lo tejemos. Igual contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El último punto no lo tejemos, lo pasamos aquí y lo tejemos los 2 puntos así y tejemos más un punto. Para así nos queda 9, pero cuando giramos es en este lado donde vamos a disminuir. Tomamos los 2 puntos ya uno más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El último punto no lo tejemos, lo pasamos y lo tejemos y tejemos más un punto. 2 puntos juntos y nuevamente ya tenemos los 8 puntos. Y así es como vamos a repetir. Hasta aquí. Ya. Mientras tanto vamos a seguir avanzando. Aquí ya tenemos avanzado. Y nos debe de quedar así la parte del cuello. Ahora vamos a unir el cuello con el otro lado de la parte delantera. Para esto aquí ya tenemos nuestra aguja ya con su hilo. Vamos a empezar a unir.
De esta manera terminamos con este hermoso proyecto y nos vemos en el siguiente video.